Amigos coleccionistas, en este video tenemos un unboxing muy especial. El sable de luz del Conde Dooku, cuando aún era un caballero Jedi. Acompáñanos a descubrir cada detalle de esta magnífica réplica. Desde su elegante diseño curvado hasta su historia única en la saga de Star Wars. Veremos el diseño de su sable de luz antes de su caída al lado oscuro. Si eres un verdadero fan de la galaxia muy lejana, no te puedes perder esta pieza impresionante. Quédate con nosotros para explorar esta arma tan elegante. ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy vamos a estar abriendo otra de esas props que tanto me gustan de los sables de luz de la compañía de Disney. Directamente desde Galaxy's Edge nos viene el sable del Conde Dooku. Antes de que se hiciera Sith, antes de que se hiciera malo, antes de que su sable cambiara a color rojo. Vamos a estar investigando el sable de luz a cómo se viera dentro de la serie de Disney Plus, The Tales of the Jedi, o las historias de los Jedi. Allí nos muestran la razón específicamente de por qué el Conde Dooku, pues de alguna forma se transformó y dejó a la orden de los Jedi. Al igual que todos los estuches del Galaxy's Edge, así es como nos lo presentan en esta pues caja que parecería pues a final de cuentas una caja de almacenamiento donde viene el sable de luz del Conde Dooku cuando era Jedi. Yo la verdad estoy muy emocionado, así que quédate conmigo que seguramente también a ti te va a encantar. Y bueno amigos coleccionistas, pues aquí ya tenemos en primer plano lo que es este sable de luz del Conde Dooku en su versión de caballero Jedi. Obviamente que lo primero que vemos es este estilo de caja que ya viene en todos los sables de luz de la colección del Legacy Lightsaber, que obviamente nos muestra pues una versión de una caja de cargo a como estuviéramos viendo en algún lugar de almacenamiento, con esos digamos motifs industriales que al mismo tiempo pues nos dan una idea más o menos de cómo se supone se vería una caja en el espacio allá en una galaxia muy lejana. Obviamente lo primero que vemos en primer plano es el símbolo de los caballeros Jedi, porque esta es la versión del Conde Dooku antes de que se corrompiera, antes de que cayera al lado oscuro. Como todas las cajas, pues obviamente no hay mucho que ver más que en el frente el símbolo de los Jedi. De este lado nada más que la continuación de lo que es ese motif industrial, espacial. La parte de atrás tampoco no viene nada. El otro lado viene idéntico al opuesto. Pero ya por la parte de abajo podemos ver todo lo importante de este sable de luz, a lo que es la construcción y compartimento de baterías de pilas, de cómo colocarlas. Allí en letras muy chiquitas nos dice que por favor no se vayan a meter este sable de luz a la boca porque se pueden ahogar. Y un paso a paso de cómo ponerle las pilas. Nada especial ni del otro mundo, más que el mismo estilo de otras cajas de los sables de luz, con la gran diferencia de que esta caja es un poco más ancha. A lo que estamos acostumbrados, porque pues obviamente que este sable de luz está curveado. Algo que pues la verdad comenzó con ese intento de darnos sables de luz distintos a lo que estábamos acostumbrados en las precuelas. Obviamente que todo comenzó con el sable doble de Darth Maul, y pues obviamente que para el segundo villano tenían que hacer algo igualmente distinto a lo que es pues el sable de luz tradicional, y el Conde Dooku pues nos mostró ese sable de luz curveado, que aunque esta es la versión de su sable de luz cuando él era caballero Jedi, también pues tiene la misma forma, ya que ese fue el sable de luz que él construyó y al que está acostumbrado a utilizar en batalla, por lo que pues era lógico que también lo iban a hacer curveado. Este sable de luz solamente ha aparecido hasta el momento, me parece que en esa serie de Disney Plus que titularon Las historias de los Jedi. Y pues vamos a comenzar pues ya a abrir lo que es la caja, obviamente presionando el botón del símbolo de los Jedi, de los caballeros Jedi, y viendo
porque allí en su interior podemos apreciar lo que es el sable de luz del caballero Jedi del Conde Dooku, Count Dooku, que ya después para su nombre de malo de Sith se llamaría Darth Tyrannus. Obviamente que la caja está así de ancha para acomodar la curvatura. Y pues vamos a explorar la construcción del sable en sí. Retirándolo podemos ver inmediatamente de que sí, es bastante pesado. Y separando la almohadilla, podemos ver que ahora no nos han incluido advertencia. Por lo que creo que ya Disney se la solía, que estamos acostumbrados y sabemos utilizar estos sables. El sable de luz en sí que se ve bastante elegante, aunque sí les puedo decir con toda seguridad que está extremadamente grande. Esto pues obviamente lo tuvieron que hacer para acomodar el mecanismo que viene ahí dentro, porque obviamente que lo que viene dentro no está curveado, y para acomodar la curvatura de lo que es el cascarón en sí tuvieron que hacerlo un poquito más grande de lo habitual. Si ustedes recuerdan la película, cuando el conde sostiene su sable de luz, no hay tanto material fuera de su mano. Como ustedes pueden ver ahí, creo que me cabe otra mano y después algo más. Sí está bastante grande, por lo que la escala puedo asegurar casi al 100% que no es la correcta. Me parece que el interruptor para encendido es este de aquí y viene con un pequeño plástico que le retiramos, y obviamente que estamos hablando del interruptor del sable de luz real. Como prop, creo que el encendido es este de aquí. Se desliza hacia abajo, se desliza hacia arriba. El cromado en sí es bastante brillante. Pueden ustedes observar que refleja bastante bien, aunque lo demás sí se siente un poquito barato. Estoy hablando precisamente como de esta pieza de por aquí. Es un aluminio que si no tienes cuidado creo que se puede doblar bastante bien, sobre todo cuando estás ahí en batalla. Lo que es la empuñadura en sí, pues sí, yo creo que da el gatazo. Obviamente aquí tenemos pues un poquito de grip para poder sostener el sable de luz cuando estamos en batalla. Aunque te puedo decir desde ahorita que esto te va a estorbar. Te va a lastimar la mano si es que lo utilizas con dos manos. Aquí tenemos el pequeño dispositivo que se puede enganchar cuando te compras tu colgante de cinturón. Y pues obviamente aquí debajo está el compartimento de las baterías, de las pilas. Este sí es un poquito más grande y obviamente distinto a los que ya estamos acostumbrados en los otros sables de luz. Para abrirlo le separamos lo que es la parte inferior. Tampoco tiene anillo como los otros sables de luz que ya hemos visto. Y aquí podemos apreciar el compartimento de pilas. Lo sacamos y ustedes pueden observar en dónde va insertado. Y al ser un sable de luz más nuevo, pues ya le han implementado el colocarle un tornillo, porque en los otros sables se ha reportado que cuando están ahí en batallas Jedi, pues las pilas tienden a salirse, y aquí con este tornillo ya evitamos que eso suceda. Y para colocarla una vez más, al igual que todos los sables de luz, aquí tiene pues una guía que nos permite colocar las pilas en su lugar correcto. Nada más entra hasta allí. Le colocamos lo que es la tapa. Ustedes pueden escuchar que es metal puro. Y el sable está listo para ser encendido. Le vamos a retirar entonces el protector de polvo para ir a buscar nuestra hoja de luz y echarle un vistazo a ver qué tal se ve este sable. Obviamente, como les digo, esta es la única hoja que yo tengo para todos mis sables. Es la misma que utilizo en todos y pues es compatible con todos los sables de luz de Disney denominados Legacy Sabers. El mecanismo es igual, encaja sin problema.
Una vez que insertemos la hoja, vamos a escuchar confirmación de que es compatible. Le vamos a dar vuelta y asegurar la hoja en el sable. Allí ya está lista para ser insertada. Confirmación y aseguramos la hoja en el sable. Vamos entonces a apagar la luz. Vamos a ver qué tal está la luz que emite, los sonidos que tiene y si es comparable pues lo que es el brillo de la luz azul del de Anakin al brillo azul de este sable, porque obviamente estamos hablando de la versión del Caballero Jedi y si no me falla la memoria, esta hoja es azul también. Y pues bueno, vamos a iniciar activando el interruptor para ver qué tal está la luz, qué tal están los sonidos. Wow, esto sí no me lo esperaba, Es una luz azul brillante, pero no sé si lo alcanzarán a notar en el video. Déjenme tratar de enfocar un poquito más. Aquí ya enfocando un poquito más, a ver si alcanzan a notar que la luz está parpadeando. No es una luz estable y está parpadeando bastante. De hecho, también el sonido. Déjenme acercar el micrófono. Suena a como pues un ronroneo que se va y se viene, ¿no? Creo que lo explicaría de esa forma. Vean, esto me encanta. Les digo que me encanta que cada sable de luz tiene sus propias identidades. Vean, esta luz es bastante inestable, lo que me recuerda bastante a lo que veíamos con Kylo Ren en su sable de luz ya en el episodio 7, que era inestable. Nos habla un tanto de, digamos, la personalidad del Jedi en sí, y pues como todos sabemos, a lo que nos mostraron en esta serie de Disney Plus, pues ya allí el Conde Dooku estaba un poquito inestable con sus, digamos, alianzas con los Jedi, y de quererse pues salir de la orden. Vamos a escuchar entonces los sonidos. ¡Wow! Bastante parecidos a los de Anakin. De hecho, creo que es la misma secuencia. Y en cuanto a la luz, pues sí alumbra bastante, aunque pues es una luz que parpadea mucho. No sé si lo alcanzarán ustedes a apreciar en el video, pero pues sí es una luz que no está del todo estable y pues lo hace ver bastante bien, Me gusta este sable del Conde Dooku, pues porque sabemos muy bien que en estas instancias el Conde Dooku ya estaba seriamente cambiarse de bando y hacerse un Sith, y pues me encanta que el parpadeo nos muestra pues esa inestabilidad que sabíamos le invadía en ese momento. Ahí está cuando se apaga, así enciende y así parpadea. Muy bonito, sí me ha gustado bastante. Vamos entonces a apagarlo y a separarle la hoja. Ahí está confirmación de que todo está correcto y que ya podemos poner nuestra prop, nuestra réplica en un estante donde va a lucir bastante bien junto a mis otros sables de luz. Pues qué les puedo decir, amigos coleccionistas, yo soy un ávido coleccionista de las Guerras de las Galaxias. Obviamente que esta no fue mi primera opción en buscar un sable de luz para mi colección, pero fue un regalo de cumpleaños que me hicieron, y pues como todos saben que a mí me gustan las Guerras de las Galaxias, pues qué mejor, ¿no?, que tener la versión del Conde Dooku. Obviamente que estoy buscando su versión en Sith, que son bastante similares, aunque sí tienen distintos adornos, distinta construcción. Obviamente que es el mismo estilo de curvatura. Y pues está bonito, el sable en sí me ha gustado mucho, se ve muy elegante. Obviamente que hicieron su mejor esfuerzo para hacerlo ver como el arma de un caballero Jedi,
cuando el que le vemos en el episodio 2 y 3 al Conde Dooku es un poquito más áspero, vaya, un poquito más el arma de un villano. Y pues aquí está su versión para el Caballero Jedi que vimos caer al lado oscuro. Y bueno, amigos coleccionistas, pues allí está este pequeño unboxing de lo que es el sable de luz del Conde Dooku cuando era Jedi. La verdad es que es bastante similar a su contraparte de cuando ya era Sith. No sé, me gusta bastante, me gusta tener la opción de tener ambos sables para ver la diferencia. A final de cuentas, yo creo que él era muy fan de esa curvatura que pues yo creo que es más de los hombres nobles de aquella época, no lo sé. A final de cuentas es muy distintivo. Si yo te mostrara este sable de luz sin saber que era del Conde Dooku, seguramente sabrías específicamente de qué personaje es. Y pues es lo que lo hace pues especial, porque a final de cuentas es un sable azul, pero igual sabemos que es el Conde Dooku. Y bueno, yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerte que estás ahí semana tras semana dándole clic al me gusta, dándole clic a la suscripción si es que te convencieron estos videos, pero sobre todo por compartirlo con tus amigos. Todas esas cosas que son gratuitas pero que a mí me ayudan muchísimo. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.